buenas a todos, chicos, bienvenidos de nuevo a Viladecans Dice. Después de unas semanas de impasse, hoy traemos a una invitada de lujo con una asociación que hace muchísimo bien en nuestra ciudad, en la ciudad de Viladecans. Ella es María Jesús, una persona que ha tenido que convivir con el autismo de manera más o menos directa, ya hablaremos más adelante. Y me gustaría tratar un poco en este podcast una temática que está creciendo muchísimo en los últimos años, que es el autismo, los trastornos del espectro autista. Vamos a hablar un poco de todo, de qué es, porque hay veces que se pierde un poco entre tanta información. Vamos a tratar con una verdadera profesional, una verdadera experta. Y sin más dilación, aquí está María Jesús. Hola, buenas tardes. Soy María Jesús Gracia y pertenezco a la Asociación de Trastornos del Espectro Autista, más concretamente Asperger, de Cataluña. En Viladecans tenemos una sede, en Cornellà tenemos otra sede, de Baix Llobregat, en Igualada, en Granollers, y en Barcelona tenemos dos. Y nuestra asociación pues ha cumplido 20 años, precisamente este año. Es cierto que desde los últimos años se está hablando muchísimo más del tema del autismo. Me gustaría empezar un poco por una definición. ¿Qué es para ti el autismo y qué es el trastorno del espectro autista? Pues mira, el trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo. Es un trastorno del desarrollo, en realidad. Yo la primera vez que fui al neurólogo con mi hijo, es lo primero que me dijo. No tenía ni idea de lo que era ni el autismo. Algo de idea tenía, porque sí, lo ves en las películas, claro, y es más sonado. Es más pintoresco también, y ¿no? Es más pintoresco. Hemos visto muchas películas y llama la atención. Pero claro, nunca había pensado que mi hijo iba a ser autista. Vamos. Y dentro del autismo, que es un trastorno del neurodesarrollo, hay varias, o sea, tiene un abanico muy amplio, ¿no? Porque está desde el autismo clásico, que se le conocemos, pues del que no habla, ¿vale? Y tiene a lo mejor un déficit cognitivo que necesita mucha atención, eso se le llama, es el del nivel 3, pero también tenemos el nivel 2, en que a lo mejor necesita menos ayuda, pero sigue siendo un autismo importante, y está el nivel 1, que es lo que también se llama síndrome de Asperger, que es a lo que más nos dedicamos nuestra asociación. Son personas que exteriormente parecen normales o neurotípicas, como decimos nosotros, pero que en realidad necesitan mucha ayuda. No son, o sea, tienen un déficit de comunicación, sobre todo, de ver la realidad de otra manera, son muy rígidos, y sobre todo es que el procesamiento es diferente. Tienen un procesamiento diferente. O sea que los estímulos externos, digamos, para una persona neurotípica o normal, ¿no? Podríamos decir, se interpretan de una manera diferente a como lo interpreta una persona que tiene Asperger o que tiene autismo, ¿no? Sí, la interpretación puede ser diferente, y la forma de ver la vida también, ¿no? O sea, normalmente un neurotípico, cualquier otra persona, tiene herramientas para poder lidiar con la sociedad, ¿no? Digamos, pero ellos no, ellos tienen una mente bastante rígida, no entienden la sociedad, y luego pues tienen muchas comorbilidades. Por ejemplo, tienen más sensibilidad muchas veces a los ruidos, o que haya mucha gente, o a los sabores, a la comida. Se bloquean muchas veces, y bueno, sobre todo es un déficit social también. Ellos tienen dificultades en saber cómo desarrollarse en esta sociedad, que a veces yo los entiendo, porque perfectamente. Bueno, es que no hay un manual, digamos, para cómo socializar, ¿no? Pero sí no hay que es manual, cierto, pero sí, hay personas que, digamos, las personas más neurotípicas desarrollan instintivamente estas habilidades, y a lo mejor a las personas con este autismo les cuesta un poco más. Y necesitan un poco más de ayuda de, oye, pues estas pautas y estas normas sociales tienes que hacerlas, es de buena educación saludar, o exacto, este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, pero mi hija mayor, que fue la que se llevan 2 años, fue la primera, no es Asperger, no es autista, pero ya desde pequeñita te miraba a los ojos, te quería interactuar, íbamos al supermercado y enseguida todos los llevaba de calle, íbamos al pediatra y hacía mucha gracia y sonreía. Y llamaba la atención, ¿no? Se hacía querer. Sí. Un autista o un Asperger, esto lo dificulta. Mi hijo pues no te miraba a los ojos, y muchas veces jugaba él solo, ¿no? Cogía bloques, le gustaba mucho pasar las horas y jugar él solo con bloques, o saber cómo iba un mecanismo.
Yo me acuerdo pues que tenemos una familia extensa de primos, ¿vale? Y tíos y abuelos y tal, que solemos quedar una vez al año todos juntos. Y quedamos pues con mis primos, sus hijos, bueno, nos juntamos muchísimos, ¿no? Sí, lo típico para Navidad. Lo típico para esto. Entonces había un columpio, el típico columpio de balance, bueno, eso cómo se llama, y todos los niños jugando, pero él lo que le llamaba la atención era el mecanismo de por qué subía y bajaba. Sí. ¿No? Entonces ponía piedras en un lado y en el otro, y hacía como la balanza a ver por qué subía o bajaba. Esto suele pasar mucho a los niños, tienen mucha curiosidad ellos mismos, ¿vale? En cómo funcionan las cosas, cómo funciona un reloj. Por ejemplo, luego tienen una forma de hablar, por lo menos los Asperger, digamos, ¿no? Que es el autismo 1, los que tienen, porque los autistas de 1, Asperger, no suelen tener dificultad cognitiva, normalmente la tienen conservada. Hay de todo también, ¿eh? Los hay muy listos, pues como en las películas, ¿no? O sea, todos conocemos algunos casos de películas. Sí, de hecho, ahora cuando se retrata un poco el tema de Asperger, se suele señalar un poco la genialidad, ¿no? En este aspecto de que tienen, pues estos intereses restringidos, y en estos tipos de intereses exceden muchísimo de la norma y están muy por encima, ¿no? Sí, porque son curiosos. Eso es muy curioso y además es como muy... llama mucho la atención, ¿no? Porque son muy originales, todo hay que decirlo. Yo estaba, cuando eran más pequeños, estaba con mis amigas tomándonos una Coca-Cola y había un parque y me dice mi hijo, ¿puedo ir hasta allá? Y le digo, hombre, no, que está muy lejos. Dice, ¿qué va? Si está a 23 metros. Lo tenía así cuadriculado, ¿no? ¿No? Qué interesante. O sea, sí. O sea, que llaman la atención porque se fijan en cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para otra persona, ¿no? Sí, sí. Y volviendo un poco al tema del autismo en sí, ¿no? O sea, y el trastorno del espectro autista, tú comentas que dentro del espectro hay muchas variedades, cada persona es un mundo, ¿no? Pero hay unos rasgos comunes. Hablabas anteriormente de los intereses restringidos, de la dificultad para la socialización. ¿Hay algún síntoma así que digamos que es común, que abarca todo el espectro? Sí, común es la dificultad para socializar. O sea, la dificultad para tener unas herramientas como para poder saber cómo hacer amigos, por ejemplo, de forma natural, cómo poder ser interesante tu conversación, ¿no? Porque como tienen intereses restringidos, muchas veces no tienen conciencia o empatía, ¿no? Como para callarte y escuchar y tener interés por lo que te está diciendo otra persona, aunque no te guste. ¿No? Y luego meter baza, digamos, en tus intereses con cuidado también dentro de la conversación. O sea, eso es una cosa, los intereses restringidos, lo de no saber socializar, luego también lo de mirarte a los ojos les cuesta. Mi hijo ahora sí que sabe, bueno, lo hace. Pero le ha tenido que aprender, ¿no? No le ha salido instintivo. Ahora yo creo que ahora le sale instintivo. Pero lo ahora ha tenido que aprender. Sí, al forzarse un poco, al final lo ha desarrollado como natural. Exacto. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? A veces tienen estereotipias, ¿sabes? O sea, hacen cosas con las manos o el balanceo, que sobre todo lo hacen para relajarse. Mi hijo cuando era pequeño hacía mucho así con las manos, era como una forma de relajación. Eso también son síntomas comunes. El tener un interés también y dedicarte de lleno a ese interés, ¿vale? De hecho, se dice que Einstein era autista, Asperger. Por eso tenía un interés con la física descomunal, claro, pero que sin embargo a su familia la tenía desatendida. Y él ya se le ve las pintas que tenía, ¿no? Con los pelos revueltos. Normalmente les cuesta atender a su aspecto físico. Es algo que no le dan mucha importancia. Sí, que a lo mejor la sociedad le da muchísima importancia al tema un convencionalismo, ¿no? El mantener las formas, el cuidarse el aspecto físico, y para ellos pues tampoco es algo tan importante. Se aprende también, ¿vale? Pero no es tan importante. No es... al encerrarse más en su mundo, pues no le dan esa importancia. Necesitan también sus momentos de relajación, sus momentos de intimidad, se cansan de la socialización. Mi hijo, por ejemplo, al principio sí, le gusta socializar, porque además le gusta,
pero llega un momento en que ya está cansado. Sí, se satura, y dice, ¿no? Al bueno, ya final tantos estímulos... Ya he dice, socializado bastante. Suficiente por hoy, ¿no? Mañana Suficiente ya. por hoy. Me voy a mi habitación y tal. Y no es el momento, porque a veces le volví a preguntar algo, ¿cómo te ha ido el día y tal? No es el momento. Vale. No, hay que dejarlo. Eso es un poco un punto común de todos, pero realmente también se dice que es la discapacidad invisible. ¿Por qué? Porque no se nota. O sea, tú ves a una persona y según si no tiene déficit de cognición, cognitivo, por ejemplo, y tiene una inteligencia, algunos la tienen bastante elevada, otros no, pero hablando con él no lo vas a notar en un principio. Es algo, alguien que a lo mejor puedes catalogar, que históricamente se ha catalogado como alguien tímido, ¿no? Que le cuesta más socializar y que es más retraído y tal. Sí. Y que ahora se está empezando a diagnosticar más. Pasamos, si te parece, a esto, porque creo que es muy interesante, que históricamente se ha dejado, es un trastorno que lleva muchísimo tiempo desde que se descubrió, ¿no? Pero es en los últimos años cuando empezamos a encontrar un mayor número de diagnósticos. Casos, ¿no? Sí, igual no de casos, porque a lo mejor estos casos ya estaban antes, ¿no? Pero de diagnósticos de estos casos. ¿Por qué crees que se están empezando a detectar más, a lo mejor más temprano, ya me dirás tú? ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Porque cada vez hay más conocimiento de la situación, mucho más. Antes, como tú dices, a lo mejor en los colegios, por ejemplo, pues también suele haber psicólogos, suele estar más pendiente, hay más, en el fondo, aunque nos quejemos de que no hay recursos, sí que yo creo que cada vez hay un poquito más de recursos. Yo cuando era pequeña iba al colegio, era claro, o la tonta o la lista. Digo la tonta o la lista porque al principio la EGB la hice en un colegio femenino, ¿no? Y ya está, o sea, no había más. Sí, o, no es había tímida, sí. o es tímida, o tal, o tiene problemas en casa, pero faltaban estas cosas, ¿no? Penosamente, la verdad. Sí. Entonces ahora, pues cada vez pues hay más formación. En la asociación, por ejemplo, cuando empezamos éramos muy poquitas familias. Cada vez se empezó a ser más familias, a integrar psicólogos y, por ejemplo, los psicólogos que hay en la asociación se forman en la asociación. Porque por lo que me han dicho, en la carrera de psicología tampoco hay una especialidad de autismo. Se toca como un tema más o dos temas más, pero no profundizan. Con lo cual es en el trabajo, después, con la práctica, cuando realmente se están haciendo unos especialistas. Y en la asociación, pues se forman, ¿no? Se forman porque... Y luego cogen toda una experiencia y un bagaje profesional. Claro. Entonces, pues hay más formación. Al haber más formación, la gente se da más cuenta, las personas se dan más cuenta de que les pasa algo, van a informarse, van a diagnosticarse y se diagnostican. O sea que no tiene nada que ver con las vacunas, entonces, ¿no? Es más el tema del conocimiento. Claro, no. Es más el conocimiento y todo esto, ¿no? No. Vacunar, siempre nos hemos vacunado todos. O sea, no, era una broma, ¿no? Obviamente, pero que decir... No, pero que hay gente que piensa eso. Sí, por eso, sí, obviamente, bueno, obviamente. Hay gente que piensa hay gente que la piensa tierra lo de las plana vacunas, y de todo, o la alimentación, o... No. Es básicamente un trastorno que ha estado siempre, ¿no? Pero no existían los recursos para diagnosticarlo o para tratarlo adecuadamente. No sabemos de qué viene, en realidad no es una enfermedad. Eso te iba a preguntar también, porque no se sabe muy bien las causas y me gustaría tratar también el tema de diferencia entre trastorno y enfermedad. Pues no es una enfermedad. Una enfermedad, digamos que es un mal funcionamiento de algún órgano que puedas tener, que a lo mejor con el tiempo se puede curar, ¿no? Con una cirugía, con una medicación, con un tratamiento, ¿vale? Esto no es una enfermedad que te venga después y que se pueda curar con una medicación, ni con un tratamiento, ni muchísimo menos. Es una forma de ser, es una forma de ser neuronal, que naces con ella, no se sabe de dónde ha venido. Dicen que puede ser, pues por genes, ¿vale? Algo genético. Algo genético, pues eso como casi todo, ¿no? Casi todo viene de nuestros padres o nuestros abuelos, prácticamente. Y muchas veces, por ejemplo, en la asociación hay padres o madres que se dan cuenta que son autistas porque diagnostican a sus hijos y dicen, pues es que esto soy yo también. Claro, se dan cuenta, ¿no? Reconocen estas
características que comentabas tú anteriormente y anteriormente pues eso se decía, bueno, pues soy alguien tímido, alguien que le cuesta más relacionarse con la gente, pero al ver que todo tiene un patrón bastante similar y que luego tu hijo o tu hija lo reproduce exactamente y ve que se le diagnostica y dice, hostia, pues qué interesante. Bueno, porque no lo sabíamos, era más, a lo mejor nuestra educación, por lo menos en mi generación, íbamos más así, ¿no? En el sentido de que... Sí, te tenías que espabilar por tu cuenta. Te tenías que espabilar por tu cuenta y no tenía, o sea, y si eras así o hacías otra cosa era por tu culpa, o sea que, vamos, tenías que claro, ya te podían... andar, ¿no? Andar recto. Pero claro, ahora pues hay muchos padres, tuvimos un padre, por ejemplo, que también formó parte de la Junta un tiempo, muy bueno y muy inteligente, es consultor, ¿vale? Y nos decía que fíjate, que él era autista y se había sentido pues muy confortado, ¿vale? Al saber que lo era, porque durante toda su juventud o cuando iba al colegio o estudiaba, él tenía como su complejo de inferioridad, de que algo le pasaba y resulta que no. Que lo que le pasaba era esto, pero que... Claro, que algo le pasaba era claro, pero no entendía pero que no era su culpa, no entendía que era claro. y no era su culpa, ¿no? Claro. O sea, no es su culpa, él es así y se pueden sacar muchas cosas buenas de un autista. Claro, y que al final esa autoculpabilidad, ¿no? Puede sentirse en el sentido de que la sociedad te impone, al final el ser humano es un ser humano sociable, ¿no? Entonces cuando a ti personalmente te cuesta más o que ves que te cuesta más que a los demás y tal, puedes sentir como algo de culpa de ¿por qué yo no puedo hacer esto, no? A lo mejor es algo así, ¿no? Sí, de culpa y de frustración. Claro, qué interesante. ¿Por qué no puedo hacer yo esto como otros? ¿Qué me pasa a mí? Sí, como que está maldito, ¿no? ¿Por qué yo lo veo de otra forma? Porque yo pienso que esto es injusto, porque también son muy justicieros, son muy de la justicia, ¿no? Como ya te he dicho antes, muchas veces no entienden, muchas veces dicen, ¿por qué mentís? Sí, eso es algo también que se dice mucho de los autistas que no tienen un filtro, ¿no? Que sueltan lo primero que se le pasa por la cabeza prácticamente y se les acusa, por así decirlo, de ser extremadamente a lo mejor sinceros para una sociedad que disimula mucho, esconde mucho su faceta, ¿no? Que se infravalora mucho la sinceridad, ¿no? Claro. Digamos. Claro, sin molestar, hay que entender. Claro, sí, hay que tener ciertos límites también, ¿no? Está bien decir la verdad, pero bueno, siempre respetando, ¿no? Claro. A ver, que todo lo aprenden, que no son tontos, ¿no? Y al final, pues, si mi hijo antes era más sincero y le decía a una persona, estás gorda o estás vieja... Hostia. Sí, tienen que aprender un poco eso pues también. No lo hace. Claro, no, ya no lo hace. Pero sí, no entienden por qué la sociedad dice, por qué dicen que van a hacer algo y luego resulta que no lo hacen. O dicen que tal cosa y luego dicen que no lo han dicho. ¿Por qué sonreís si en el fondo a ti no te está cayendo bien esa persona? No lo entienden. O sea, no lo entienden. A ver, que yo a veces tampoco lo entiendo mucho. Pero bueno, comentabas que a estas personas así más adultas que se le diagnostica sienten una especie de alivio, ¿no? Después de todo este tipo de tiempo. ¿Qué tipo de reacción has visto tú? Porque imagino que habrá más casos de padres o de gente, bueno, incluso de niños que sienten que hay algo erróneo en ellos, ese sentimiento de culpa, de frustración y tal. ¿Qué sienten después? ¿Qué cambio notas cuando tienen el diagnóstico? Pues mira, sobre todo los adultos o jóvenes sienten alivio, mucho alivio, mucha tranquilidad. Eso, y su vida cambia. Su vida cambia porque lo aceptan y entonces pues ponen herramientas. O sea, no sé, nosotros por ejemplo damos mucho apoyo pues de psicológico, ¿vale? Terapias individuales de grupo, luego hay talleres, hay ocio, donde puedes estar con tus iguales y no tener que disimular tanto, sino ese enmascaramiento, ¿sabes? Porque muchas veces se enmascara tu situación, no quieres demostrar lo que realmente eres, que autista, ¿no? Sino que quieres integrarte en la sociedad y ser como cualquiera. Claro. Entonces sienten alivio, sobre todo alivio, y ya los niños ya es otra cosa, porque a veces al principio no lo aceptan, ser diferentes. No tienen a lo mejor la conciencia o esa madurez necesaria como para pensar, es que no es malo ser autista, no es malo, incluso hay cosas muy buenas, ¿no? Somos sinceros, somos personas buenas,
fieles, trabajadores, nos involucramos mucho, sobre todo si es nuestro interés, y no te vamos a defraudar queriendo. ¿Vale? O sea que... Sí, tú destacas mucho sobre todo el tema de que a partir de que se da ese diagnóstico se puede empezar a trabajar para llevar una vida más o menos, podemos decir, normal o Sí. sin una patologización propia de decir, uff, es que me siento fatal, o conocer un poco tus límites y saber hasta dónde puedes llegar y llevar una vida... Exactamente, porque ten en cuenta que la detección precoz es muy importante, es importantísimo. Yo estoy llevando, dentro de lo que yo hago, mi voluntariado en la asociación, pues damos charlas a padres, a familias, y yo tengo un grupo que se llama Café entre Familias, que es online, es una vez al mes, y llevo familias con chicos de 16 años para arriba, pero a los padres, ¿no? Es una especie de terapia, porque ellos se desahogan, necesitan desahogarse. Y la mayoría de los padres de las familias que están en mi grupo se han diagnosticado a sus hijos mayores. Claro. Y tienen unos problemas increíbles. Cuesta más reconducir un poco ese problema de socialización porque se aprende más de cuando eres niño, ¿no? Y lo llevas arrastrando. Como todo se aprende más de niño. Claro, sí, sí. Si te acogen un diagnóstico precoz y ya te empiezan a encarrilar, de alguna manera, a ayudarte, ¿sabes? O sea, al sentirte apoyado. Esa es la palabra. Al final, estas personas, ya sea que se les coge más precozmente de joven o de adultos o de jóvenes, pueden terminar llevando una vida más o menos normal, sin un tipo de seguimiento, o a lo mejor sí que lleva un seguimiento, pero no es tan que tienes que estar muy encima de él y que puede tener un trabajo, amigos, pareja, hijos, familia. A ver, se puede hacer, no es fácil, o sea, todo hay que decirlo, no es nada fácil, pero con el apoyo suficiente hay gente que sí, hay una parte importante que pueden llevar, por lo menos lo que queremos todos los padres, que es, no solo los autistas, en general, que tus hijos sean felices, ¿no? Y que puedan tener una vida plena, o más o menos lo más plena posible, claro. ¿no? Dentro de sus limitaciones. Dentro de sus limitaciones, que todos las tenemos en el fondo. Entonces, si se la coges de pequeño, por supuestísimo que sí. Yo, por la experiencia que tengo a nivel empírico, dentro de la asociación, los que han empezado de pequeños llevan una vida más satisfactoria que los que han estado toda la vida, que no saben lo que han tenido y que al final les han dicho, viniendo a nuestra asociación, pues mira, tienes autismo, un nivel 1, por ejemplo. O sea que sí. Aún así, siempre pienso que siempre van a necesitar un cierto apoyo. Un cierto apoyo psicológico. Pero sí, hay quien tiene hijos, ¿vale? Por supuesto, y pueden tener sus trabajos y su vida feliz y su pareja. Ahora, tienen que trabajarlo más. Claro. El esfuerzo es infinitamente superior a cualquiera. Claro, o sea, como en todo, si se pilla en unas etapas más tempranas, el porcentaje de éxito, podríamos decir, es mayor que si se te diagnostica más tarde, pero aún así no quiere decir que si se te diagnostica tarde no puedas llevar una vida, pues eso, de felicidad, de tener tu trabajo, tener tus amigos y tal. Sí, pero es muy difícil, ¿eh? Ya te lo digo. Es muy complicado, pero realmente hay una parte que sí que es un poco dramática. Hablaremos porque me gustaría también comentar que el autismo, por lo que me pasaste de los apuntes de la chuleta, está relacionado con más patologías. Pero me gustaría también primero tratar un poco del autismo en el colegio y en el mundo laboral. ¿Cómo se desarrolla un niño autista que luego es adolescente y luego joven y luego adulto en el colegio? Si se puede integrar bien, si le cuesta, si hay más casos de acoso en personas que tienen autismo, y luego en la faceta laboral, si les cuesta mucho encontrar trabajo, si pues eso, encuentran un trabajo y luego no pueden durar mucho y lo tienen que dejar. Coméntame. Pues vale, pues ahora viene la parte no tan bonita, la verdad. En la escuela, bueno, realmente hay un porcentaje importante que tiene acoso. Pero muy importante, que tiene acoso, y algunos graves que han salido en las noticias también. O sea que sí, porque los niños son crueles, pues muchas veces por desconocimiento,
No, por naturaleza. Por están más, naturaleza. sí. Todavía no están, todavía somos unos Civilizados, animales, sí. somos animales, ¿no? Pero se supone que somos animales. Civilizados, ¿no? Pero cuando eres un niño todavía no has pasado ese proceso Pero de... todavía no has pasado ese proceso, porque esto genera una educación. En el fondo, el hombre, o la mujer, tendemos a ser egoístas, a mirar por nosotros, a la supervivencia, como la selva. Si somos de otra manera es porque hay unas normas a lo largo de la historia que se han ido desarrollando y hemos ido interiorizando. Pero claro, los niños todavía no. Claro. Con lo cual son crueles, son muy crueles. Y sí que pasa. Entonces el colegio tiene que estar muy atento. O sea, tiene que haber protocolos importantes en el colegio. Tienen que estar informados. Nosotros como asociación vamos a los colegios a informar, incluso a tener charlas con los niños. En el caso de mi hijo fueron y le vino bien. Entonces, si los educan, igual que en los colegios ahora mismo hay tanta educación ciudadana, ¿no? Sí. Con el medio ambiente, con la diversidad, ¿no? Diversidad De todo tipo. de todo sí. tipo, pues es que esto también es una diversidad, Claro. no menos que cualquier otra. Y a lo mejor no se le está dando tanta importancia o tanto empuje, ¿vale? Y es algo muy importante. Entonces, esto pasa en la edad infantil. Y luego en la adolescencia, pues también es un periodo muy complicado para cualquiera, Claro. pues para estos más aún. También, ¿no? Y luego la relación con las chicas o los chicos. Pues también tiene su qué, ¿vale? Y luego en la vida adulta, pues mira, hay mucho paro. Hay mucha dificultad. Hay mucha dificultad, muchísima, muchísima, porque muchos de ellos son muy inteligentes realmente. O sea, aunque su capacidad cognitiva no está alterada, pero claro, al tener esas otras deficiencias sociales, etcétera, pues hace que parezca que lo cognitivo también esté afectado. Entonces, de alguna manera, Claro, a lo les mejor resulta muy complejo. A lo mejor vas a una entrevista de trabajo y no estás mirándole, bueno, estás mirando a la mesa, no le estás mirando a la cara al entrevistador, o No, estás exacto. muy nervioso y te cuesta... No tienes picardías. Claro. No tienen picardías, no tienen nada, tienen cero. Son cero espabilados, ¿no? En ese sentido. No tienen picardías, y en la vida nos damos cuenta de que, bueno, de que a veces son importantes, ¿no? Claro, la importancia de las sutilezas. También se habla mucho de que no pillan las ironías, ¿no? Las ironías, Claro, son muy lo pillan literales, todo literal, son ¿no? muy literales, son muy literales. Yo me acuerdo que cuando de pequeño la psicóloga de mi hijo le hizo hacer un dibujo de la familia, lo típico, venga, dibuja tu familia. Pues nos dibujó a los 4, pero en vez de poner mamá, papá y tal, Ponía el nombre. ni el nombre, puso la altura. Hostia. Joder. O sea, 1,80, 1,68, 1,50, 1,30. Sí, que son cosas que llaman la atención, ¿no? Y que a lo mejor en un mundo laboral que se busca, pues eso, alguien que no te va a dar muchos problemas, ¿no? Y que pueda desempeñar su trabajo sin que estés muy detrás de él o así, a lo mejor no interesa tanto y por eso hay tanto paro, ¿no? Hay mucho paro, pero muchísimo. O sea, es una cosa tremenda, ¿eh? En términos porcentuales, más o menos, para que... Pues mira, yo te voy a decir un poco aproximadamente, pero diría que un 80%. O sea, el 80% de las personas que tienen un trastorno del espectro autista, que estamos diciendo que son personas que tienen las habilidades cognitivas intactas, Sí, o conservadas, algunos sí. incluso están por encima de la media, Exacto. tienen un 80% Dentro de paro. a ver, de lo que es mi asociación. Yo no, Claro, no es esos datos, no representativo de tengo todo, datos de estos a pero nivel. tampoco debe ser muy diferente, digamos, en otros contextos. Pues a lo mejor, yo sé lo que les cuesta, es que les cuesta muchísimo. De hecho, tenemos alguno que ha estudiado ingeniería, ha estudiado diversas carreras y luego a la hora de encontrar trabajo, pues no lo encuentra. Luego es que también hay otra parte que tienen comorbilidades, es decir, aparte del autismo, pues o a raíz del autismo les pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, también hay déficit de atención, o sea, hay un porcentaje importante que tiene un déficit de atención. Esto también se maneja, ¿no? También lo podemos manejar en la asociación. Pero a raíz de que no entienden tanto la sociedad, o que no entiendan, o que no se sienten aceptados, hay mucha depresión, ¿sabes? Hay un porcentaje muy alto de depresión y de ansiedad. Porque se sienten bloqueados a veces en una circunstancia determinada, se bloquean. O ven que no les sale bien algo, que suspenden algo, que han tenido un fracaso con un amigo que no han podido, yo qué sé, sentimental, o con un amigo, cualquier cosa que les pueda pasar, ¿no?
pues se centran en ellos mismos, se deprimen, se cierran en su habitación y no salen. Muchos Joder. de ellos, o sea, y dicen, o sea, y hay personas adultas, ¿vale? Que se cierran, o sea, 18, 20, 20 y tantos años, que se cierran en su habitación y a lo mejor no están estudiando ni están trabajando, porque les falta, o sea, han llegado a un estado anímico en que no pueden. Sí, que consideran que el mundo exterior es hostil y tratan Exacto. de encerrarse en Y sí tratan de mismos, encerrarse en sí mismos. donde pueden estar más seguros. Y a lo mejor no tienen esa fuerza necesaria para decir, venga, voy para adelante. Y en estos niños que pilláis así tan temprano y que los diagnosticáis, ¿encontráis que después, cuando se desarrollan más, tienen menos porcentaje de este tipo de problemas? Sí, tienen menos. O sea que Lo tengo comprobadísimo. si se detecta, o sea, cuanto antes se detecta, menos incidencia hay de luego Exacto. otros trastornos, como podríamos hablar de depresión, de ansiedad y tal. Luego el déficit de atención es algo que lo mismo es un trastorno, no es una enfermedad. Y más trastornos así asociados al autismo, pues también tengo entendido que un poco el TOC También. está bastante relacionado Sí. también con esta idea de que hablamos de pensamientos restringidos y gustos restringidos, puede estar relacionado también un poco con esto. Sí, sí, también. O que los utilizan pues como porque se ponen nerviosos o que los utilizan para relajarse. El balanceo, por ejemplo. La forma de andar. También a veces tienen unos andares un poco curiosos. Muchos de ellos no son especialmente deportistas. Mi hijo es un poco especial porque sí que le gusta el deporte y la naturaleza, y eso la verdad que yo creo que le ha venido muy bien. Yo siempre lo aconsejo, el deporte y la naturaleza, mens sana in corpore sano, 100%, pero es que hay otros que no hay forma, porque me dicen los padres, es que no quieren, y si no quieren, cuando son pequeños les puedes empujar. Por eso te digo, o sea, el mío tampoco al principio quería ir a hacer terapia o hacer un splay de ocio. Estaba más cómodo ahí En su casa, en su casa. Pero claro, yo podía empujarle cuando era pequeño, le podía obligar. Claro. O sea, esto es obligatorio y ya está. Sí, sí. Pero cuando ya tienen 18 años ya no puedes obligarles, Claro. ¿sabes? O sea, ya tienen que salir de ellos. Y también es muy importante el tema del deporte, incluso los deportes de equipo también para socializar y trabajar un poco más Sí. en equipo, yo que sé, el fútbol, el básquet, incluso las artes marciales para tener un poco más de Pues sí, confianza. lo de las artes marciales yo creo que sí. Lo de equipo es un poco complicado, ¿Sí? porque si en el colegio empiezan a jugar a fútbol y no lo eligen, no los elegirán nunca. Pues entonces no pueden jugar, ¿no? Claro. O se ríen de ellos. Pero bueno, sí que pueden empezar con otra serie de deportes, con el atletismo o nadar. Hombre, lo del fútbol sí, hay quien sí que juega, ¿vale? Hay de todo. No, se habla de que Messi es... Sí, te lo es iba a decir. Asperger. Yo, antes de decirlo, siempre lo he pensado, ¿no? Tiene O sea, pinta, no se sabe, yo creo que no, no se está sabe, no se confirmado sabe. oficialmente, No, pero oficialmente no. tú que eres experta, ¿cuál es tu opinión? A ver, ¿Messi es autista? ¿Messi no es autista? Hombre, no me puedo lanzar. Para eso hace falta hacer una... Claro. Es algo muy serio. Pero un poco de esto sí que parece, ¿no? Algo de rasgos tiene. Un podrías poquito sí, decir. porque no sé si Asperger o no, pero un poquito pues en esto de que, por ejemplo, no le gusta mucho hablar, él se centra en el fútbol, que es lo que le gusta. Sí, sí. ¿no? No se Y le lo ve hace como- bien. Sí, ¿no? Lo bueno, hace muy bien. Joder, ojalá lo hiciéramos todos así. Luego, pues, a veces, pues, eso, la timidez, etcétera. O sea, que sí que parece un poquito, pero bueno, no me podría atrever a decir a eso. Solo tiene que diagnosticar un Claro, psicólogo. sí, sí. Y me gustaría también hablar un poco porque tengo entendido que no es lo mismo el autismo en chicos y en chicas, y que no hay una incidencia tan alta en chicas como hay en chicos. No sé si es cierto esto. Pues sí, tiene su razón, es verdad. Mira, ahora la incidencia del autismo, cada vez, como decíamos, como se diagnostica más, porque se conoce más y se va más a diagnosticar, pues hace años a lo mejor la incidencia era de 1 a 100, luego fue de 1 a 59 más o menos, y últimamente en los últimos estudios es de 1 de 36, fíjate. O sea que casi un 3% de la población puede tener algún tipo de trastorno del espectro autista. Bueno, más del 3% diría yo, 1 de 36 a un... No, sí, un 3 y pico, un 3 y un algo 3 y por pico. ciento. Vale.
Entonces, fíjate, pues uno de 36, y yo en mi clase del colegio éramos en aquellos entonces 40, uno fijo era. Uno fijo, sí, sí. Uno fijo era. Y las chicas, la prevalencia es de 1 de 4. O sea, de 4 chicos, una chica, muchísimo menos. Pero no porque sean, tampoco tenemos muy claro de que en realidad es que sean menos, sino porque como esto es una discapacidad social y el cerebro ya se sabe que el de las mujeres y el de los hombres es diferente, y esto está demostrado científicamente, pues la parte social las mujeres lo tienen más desarrollado, en general, ¿no? De por sí. Entonces ellas se enmascaran más, en el sentido de que tienen más herramientas para poder moverse por el mundo social. Y a lo mejor no destacan tanto como los chicos. O sea que no es que haya a lo mejor menos casos, sino que están más disimulados Más por disimuladas. cómo funciona el cerebro. Bueno, Por disimuladas, claro. Sí, digamos, dice enmascaramiento, porque en realidad o lo llevan más en silencio. ¿Y hay alguna diferencia en cómo se manifiesta este autismo entre chicos y chicas? Pues hay muchos rasgos que son muy parecidos, en el fondo es lo mismo. O sea, el autismo, lo que pasa es que en el autismo en femenino, pues yo creo que son más sufridoras, ¿vale? A lo mejor como todo, ¿no? Porque también se dice que la mujer siempre es más, siempre sí. ha sido más detrás de las cosas y tal, y autoexigente. Pero son más sensibles, creo yo, también tienen esa sensibilidad femenina que a lo mejor no tienen los chicos. Les gusta más hablar, en general a las mujeres siempre les gusta más hablar, y a los hombres pues hablan de fútbol. De fútbol y coches, ¿no? Por ejemplo, tengo mi hija que ahora está empezando un nuevo trabajo en una empresa y en un polígono industrial. Y dice, mis compañeros son hombres y de 50 para arriba. Y mi hija tiene 20 y pico. Dice, o sea que, y dice, claro, cuando, dice, me tratan bien, yo estoy bien con ellos, dice, pero claro, cuando nos sentamos a hablar, pues claro, hablan de fútbol. Te cuesta encontrarte. Sobre todo los lunes, pues bueno, pues hablan de fútbol, o de claro. la vuelta ciclista, o de coches, ¿no? O de Miramacho, no sé qué. Y las mujeres, como son más de hablar, en general, pues yo creo que es un poquito, va por ahí, por la diferencia del cerebro y porque tienen el tema verbal, lo tienen más desarrollado, y el social también. Y luego también, pues fíjate, a veces han hecho muchos estudios de profesiones femeninas que dicen que les gusta mucho pues, esa empatía de la medicina. Por ejemplo, ahora hay muchísimas médicos mujeres. Claro, sí, sí. Por ejemplo, enfermeras ya de toda la vida, pero hay en la medicina hay mucha mujer y cada vez más. Y en la psicología ni te digo, la mayoría de los nuestros son sí, chicas. Esto que son más cosas de cuidados y... Cosas de cuidados. Sí, sueles tender más a enfocarse más o puede estar más centrado en... o puede estar más identificado por parte de las mujeres que, pues eso, ahora se está intentando cambiar un poco y que también vaya más a carreras más técnicas sí, bueno, cada vez hay más. Sí, sí, hay de todo, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es cierto que a lo mejor instintivamente, a lo mejor socialmente, pero la mujer siempre se ha dedicado más al tema de cuidados y esto se manifiesta, pues esto, en medicina, en psicología, en enfermería, en profesoras incluso. Es diferente también, pero bueno. Hombre, sí que con el tiempo hay más científicas y cada vez habrá más, estoy claro, segura. sí, sí. Por ejemplo, tenemos una madre que es psicóloga, pero especializada en neurociencias. Ostras, qué interesante. Y ha escrito libros también de autismo, porque tiene un hijo que es Asperger y es autista. Y ella es muy científica, ¿no? Y bueno, ha dicho cosas y demostrado bastantes teorías bastante buenas. Pues yo creo que ya hemos tratado todo del autismo que se me ha ocurrido. No sé si hay algo que quieras tú rescatar de esto. ¿Te gustaría hablar que no he mencionado o crees que ya no? Yo creo que sobre el autismo más o menos hemos dicho todo, a no ser que a ti te interese que yo diga algo yo creo más. Yo creo que ya he hablado de todo, o sea, ha sido muy interesante. Lo único que es que con apoyo y dedicación se pueden dar... se pueden sacar cosas muy buenas de estos chicos, o sea... por ejemplo, algo que quiero decir, ya que estamos hablando de la administración,
Hay muchísimos casos, o sea, la sanidad pública, por ejemplo, no tiene herramientas, no tiene capacidad para aceptar a todos nuestros hijos y a todas, bueno, hijas, etcétera, que hay. A todos los casos de autismo, para nada en absoluto. Claro, si uno de cada 3 personas tiene algún tipo de autismo... Uno de cada 36. Eso, perdón, sí, una de cada 3 ya nos volvemos locos. Imagínate, aquí ya estaríamos dos. Sí, una de cada 36, o sea, un 3% de la población, estamos hablando de que hay mucha gente y que no hay los recursos a disposición de las familias, en muchos casos, que cada vez estamos diciendo que hay más, ¿no? Pero todavía son insuficientes, por lo que comentas. Exacto, pero ten en cuenta que la sanidad pública, cuando le llega un caso de autismo o que piensan que tiene autismo, nos lo derivan a nosotros. A la asociación hay 30 psicólogos, aparte de una directora, una administrativa, una asistente de apoyo, monitores de Yeura, ¿vale? De tiempo libre. Y nos lo derivan a nosotros, o sea, nos llegan muchos que dicen, sí, me han derivado del CAP. ¿Vale? Mira, ahora se me ha ocurrido algo interesante. ¿Cómo se da un diagnóstico? ¿Cómo es el periodo, o sea, el proceso desde que puede alguien sentir, oye, pues hay algo que no va bien, hasta que tengo un diagnóstico de TEA? Pues mira, normalmente yo me di cuenta cuando era pequeño, mi hijo, que algo le pasaba. Y entonces lo llevé al pediatra y dijo, y en el colegio ya me dijeron, ves allá, dice, pues, fíjate, en la guardería, o sea, en el colegio ya me dijeron que podría ser que lo lleve un autismo. Creo que estas manifestaciones se manifiestan desde muy temprana edad. Bueno, unos lo ven antes y otros más tarde, pero los que lo ven más tarde no es porque no hayan tenido rasgos o características de pequeños, sino porque no han tenido un buen diagnóstico, no lo han sabido ver. Que entiendo que antes, o sea, no era fácil. Claro. El pediatra, cuando lo llevé al pediatra, me dijo, no, que va a ser autista, que va. No sé. Claro, como hablaba, mi hijo hablaba, tenía la concepción. empezó a andar como todo el mundo, comía bien y todo, ¿sabes? Entonces, no había un diagnóstico, es difícil a veces, ¿no? O sea, y no quieren encasillar a alguien tan pequeño. Claro. Entonces, tienen que estar muy seguros. Entonces, lo llevas al pediatra y el pediatra que... Deriva a psicología. Te puede derivar a neurología, neurología. o a psiquiatrías, neurología, normalmente neurología. Mi hijo lo llevé a Sant Joan de Déu, a una neuróloga infantil. Y entonces esa neuróloga infantil le puede ver ya los rasgos, ya me dijeron a mí, esto tiene pintas de ser un Asperger, y cuando salí de la consulta pues me compré un libro sobre el Asperger porque no sabía lo que era, no tenía ni idea. ¿Vale? Y llamé a mi suegro, que era pediatra, fíjate tú, y tampoco lo supo ver así en principio, evidentemente. Sí, hay veces que cuando lo tienes en tu propia casa te cuesta más verlo, ¿no? Incluso aunque seas especialista. Pero yo creo que es verdad que no... que era difícil ver, no quieres encasillar a un niño ya desde pequeño, y lo derivan al especialista. Y ya el especialista es cuando, en conjunto con el psicólogo, realizan un diagnóstico. El diagnóstico lo hacen los psicólogos. ¿Y tienen que pasar alguna especie de test, algún cuestionario? Los psicólogos tienen que ser psicólogos clínicos, tener un máster. Nosotros en la asociación, muchos psicólogos nuestros, no sé ahora cuántos exactamente, pero la mayoría tienen su máster clínico. Y entonces hay dos procesos, que es el ADIR y el A2, que son los que tienen que pasar una serie de test de bastantes horas. O sea, es bastante es bastante tedioso igual. Tedioso a veces, o sea, de muchas horas, que tienen que pasar esos test. También esos test los pasa la familia, incluso el colegio. Y entonces con esa seguridad diagnostican. Y una vez tiene el diagnóstico, entiendo que se empieza a hacer el tratamiento, podríamos decir. ¿En qué consiste, más o menos? Pues el tratamiento, si quieren, ¿vale? Los podemos hacer en la asociación, y si no, pues en otro psicólogo. Pero el tratamiento, sobre todo psicológico, por una parte psicológico, es terapia individual, ¿no? Con el psicólogo o la psicóloga, face to face con el chico o la chica. Grupal, esto es muy importante porque es una terapia que se juntan todos y hablan cada uno de uno, les enseñan a hablar uno, hablar el otro, se dan cuenta de que ellos no son bichos raros, sino que también los demás les están pasando cosas, lo cual se sienten integrados en un grupo, que es muy importante sentirse integrado, sobre todo en la adolescencia y en la niñez, ¿no? Y después, pues también tenemos, esto es lo esencial,
Y luego, si les pasa algo a nivel médico, como una depresión, una ansiedad, una falta de atención, una impulsividad, que también son muy impulsivos, entonces ya es el neurólogo o el psiquiatra quien tiene que, si lo considera, medicar. Vale. ¿Y el tema conductual se trata en estas terapias más de grupo o Se a trata cara a cara? en estas terapias de grupo, también en el cara a cara. Y a mí lo que siempre digo que le fue muy bien a mi hijo y que me parece muy importante es el ocio. Los grupos de splay de fin de semana que se juntan por intereses más o menos comunes, por edades, ¿no? O grupos homogéneos, que también hay un psicólogo de referencia y que hacen actividades conjuntos, ¿vale? Pues van al cine o van a Casa Forum o van a hacer juegos. Estas cosas que se llevan ahora de que se meten en una habitación y hacen El como escape room. Exacto, el escape room. O el laser tag, ¿no? El laser tag, sí. También es muy divertido para ellos, o sea, o van a hacer un deporte. Actividades sobre todo grupales que se relacionan O se van a entre cenar, ellos. o se van a tomar una copa cuando son más, o un refresco cuando son más mayores. ¿Sabes? O sea, todas estas cosas las aprenden. De hecho, mi hijo a veces queda y se va al Caixa Forum o a un museo. Digo, ostras, esto no lo hace, seguro que no Sí, lo sí, hace la otra juventud persona de tu normal edad. no lo hace, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, y lo valoran, ¿sabes? Se valoran. Bueno, actividades más sanas también, oye, está muy bien, sí, Sí, sí. también, también se ha ido de discoteca, ¿eh? Hombre, de todo, sí, sí. Pero... ¿Y cómo llevan la discoteca? Porque hablabas de que estos ruidos pueden resultar más agobiantes Exacto, y tal. hay quien no le va nada y no van. No Y hay van. otros pues que se han acostumbrado y les gusta el tema del bailar, la música o ligar. Sí, sí, interesante. Pues ahora sí yo creo que dejamos atrás un poco lo del el autismo y pasamos, si te parece, a tu asociación, a la que tú formas parte. ¿Por qué te da a ti por meterte? ¿La fundas tú o te integras posteriormente? Cuéntame un poco. No, yo que voy a fundarla. La fundación tiene 20 años. 20 años. 20 bueno. años. Bueno, yo llevo en ella 18. Bueno, tampoco casi, te casi, creas, casi. Yo creo que soy, a lo mejor actualmente puede que sea la más antigua, o de las más antiguas segurísimo. ¿Vale? Porque los socios fundadores me parece que ya no están. Entonces, yo empecé a ir porque cuando diagnosticaron a mi hijo en Sant Joan de Déu, en la mesa de la neuróloga había folletos de nuestra asociación y me dio un folleto y detrás ponía era un niño y decía yo soy así, me molestan los ruidos, no sé qué, no sé cuántas. Tardé un año por lo menos en ir porque yo también lo tenía que asimilar, Claro. que mi hijo fuera autista, pero luego viéndolo y mirándolo digo, bueno, es que todos estos rasgos que pone aquí es mi hijo. No, ¿vale? Entonces ya fui y empezó mi hijo a ir a la asociación. Al principio era pequeñita, era una asociación de muy poquitos padres. Íbamos a un casal que nos dejaba el ayuntamiento en Barcelona y éramos poquitos y lo que hacían eran los splice estos del sábado. O sea, el sábado se juntaban, hacían juegos y los padres nos íbamos a tomar café, Jolín. a hacer como terapia de grupo. Sí, sí, también, ¿no? Terapia claro, improvisada, ¿no? ¿no? Cosas, ¿no? A mi hijo le pasa esto, pues no sé qué. Y en ese momento estabais en Barcelona todavía. Sí, estábamos en Barcelona, solamente estaba la de Barcelona. Mira, teníamos esto en Can Castelló, que está por la vía Augusta, bueno, por ese barrio. Y nos lo dejaba el ayuntamiento de ese barrio, Sí. ¿vale? O sea, sin pagar nada. Y ahí hacemos nuestras actividades. Lo que pasa es que, bueno, iba, pues eso, la seguridad social, la sanidad pública, cada vez iba llevando más gente aquí porque ellos no podían dar abasto con todo. Tú vas a la sanidad pública y a mí el diagnóstico tuve que ir a la privada, porque si no hubiera tenido que estar esperando meses y meses a que me tocara. Y luego, una vez que me tocara, pues a lo mejor tenía una visita al mes, una visita cada 2 meses, cada 3. Claro, cuando empiezas con un niño así, una niña, necesitas más. O sea, más asiduidad. Claro. Entonces, cada vez, bueno, esto crecía, era una cosa tremenda lo que crecía la asociación. Entonces, fíjate que al principio había una psicóloga, que era la que iba, hacía estas salidas y estos juegos con los chicos, y de repente empezaron, porque yo todavía no era de la Junta, a incluir psicólogos para hacer terapias. Porque claro, las terapias privadas son carísimas, o sea, muy caras, o sea, para una familia que yo iba cada semana una vez. Claro. Sí, Pues sí, era un un psicólogo a presupuesto, 50 euros la sesión. Sí, sí, en aquellos tiempos era 50 euros la sesión. Sí, ahora no sé. Pero... Ahora
al que yo iba. O sea, que imagínate, es Sí, que era como 200 euros al mes. era una pequeña hipoteca, no Madre tan mía. pequeña, o sea, era una hipoteca eso. Jolín. Sí, sí. Entonces empezaron a ver psicólogos, a entrar psicólogos, ¿no? Y a cambiarnos de local, ya se alquiló uno de alquiler, pagando, etcétera, etcétera, y empezaron a ver más y más y más, y bueno, y al final, fíjate, al final en Viladecans éramos varias familias y una compañera mía que vive aquí en Viladecans es la que buscó un local, ¿vale? Porque pues, es que también era muy tedioso, ten en cuenta que los padres teníamos que ir a las terapias, a lo mejor una vez a la semana, lo escribían en Viladecans, ir a Barcelona, que era donde estaba, cogerte tu transporte público, coger el coche, en fin, sí. sacar al niño del colegio. Todo el mundo quería las terapias después del colegio. Claro. Entonces tampoco podía ser. Y al final se fueron creando pues estas sedes. Fíjate, en Viladecans. Ahora mismo creo que más o menos son 180 familias, más o menos las que hay. De Viladecans no son tantas, de Viladecans deben ser 72 o por ahí. Pero vienen de otros pueblos. Claro, de Gavà, de Sant Boi, Castelldefels... En Cornellà hay otra delegación, en Barcelona hay dos, una está en Pere Virgili era antes, ahora está en Enrique Granados y en Sant Andreu. Y también tenemos una pequeñita en Granollers y en Igualada. O sea que estamos, digamos, dentro de la provincia de Barcelona, ¿no? Más situados. Sí, aunque nos llamemos de Cataluña. De Cataluña, en real, que al principio sí que era de Cataluña, porque venían hasta de Gerona, Jolín. y de Tarragona y de Lleida. A Barcelona. A Barcelona. Madre mía. Yo me acuerdo de estar los sábados por la tarde tomando el café con gente que venía de Gerona, a propósito, o de Lleida o de Tarragona. Lo que pasa es que, bueno, a medida que esto iba creciendo, íbamos un poco adecuándonos, pues los de Tarragona crearon su asociación en Tarragona, los de Lérida en Lérida, los de Gerona en Gerona. Sí, hubo una pequeña escisión, ¿no? Incluso el Maresma tiene también una asociación del Maresma, del centro de Cataluña por Vic hay otra, y en el Vallès hay otra. En total, de todo lo que digamos es lo vuestro, que es de la provincia de Barcelona, ¿cuántas familias estamos hablando? Porque dices que de Viladecans atendéis a unas 100 y pico, de las cuales más de la mitad son del pueblo, pero en todas las sedes, que son unas cuantas, ¿cuántas Pues más? actualmente somos creo que unas 1020 familias. Familias, claro. Familias, y de cada familia puede ser que tenga 2 miembros autistas. Claro. Porque la presidenta de la asociación, por ejemplo, tiene 2 hijos y los 2 son autistas. Madre mía, la lotería, ¿eh? Y hay quien tiene los 3. Tengo otra compañera de junta, tiene 4 hijos. Madre mía. Y autistas son 3, y el otro dice que igual ahí tiene un deje. Ostras, jolín. Pues sí que sois muchísima gente. Muchos. Y bueno, comentabas un poco, pero cuéntame más en profundidad a qué os dedicáis vosotros. Bueno, a atender a nuestros socios. Es que es así de fácil, así de sencillo y así de complicado. Entendiendo atender, cumplir con todas las necesidades que puedan entender en temas de atención psicológica, en temas de actividades grupales, algo más. Todo. Mira, tenemos, en principio fue ocio, ya te digo, Splay. Ahora son 30 psicólogos. Jolín. Y hay una directora clínica de esos psicólogos, y luego dentro de los psicólogos hay coordinadores. O sea, esto, a ver, es una asociación a nivel objeto social, digamos, ¿no? Porque somos familias que lo que hacemos es asociarnos para que nuestros hijos pues, sean felices y les podamos dar lo que la sanidad pública no puede darles ahora mismo. Pero lo que es la estructura y la operativa es como una empresa, tiene que ser como una empresa. ¿Vale? Aunque no sea el objetivo sacar dinero, al final tenéis que pagar pues eso, el local, los psicólogos, toda la estructura, todo se tiene que mantener. Claro, el objetivo no es el beneficio como una empresa normal, sino que es la atención a nuestros socios, con lo cual si hay algún beneficio redunda otra vez en la asociación, o sea, no se reparte entre los socios, sino que va toda la asociación. Pero la operativa tiene que ser empresa, ¿vale? Porque los psicólogos cobran, claro. Ellos no son vosotros voluntarios. sois voluntarios, pero psicólogos no. Los psicólogos cobran y cobran lo que tienen que cobrar, según convenio, que no, o sea, tienen que, claro, evidentemente, la directora cobra, los monitores cobran, los administrativos cobran, los locales tenemos que pagarlos a precio de mercado, no tenemos nada del ayuntamiento ni de la administración, se paga a precio de mercado, los suministros también. Subvenciones tenemos pocas. Entonces todo esto lo cubrimos con las cuotas anuales de los socios pagan una cuota anual o semestral, ahora quiere que se diluya y sea mensual porque seguramente
pues es mejor poco a poco que de golpe pagar todo. Y luego las terapias y los socios, ¿no? Aún así sale más barato que si te vas a lo privado. Claro, sí, sí. Porque no somos, evidentemente, porque no buscamos un beneficio, ¿vale? Pero lo que hacemos es, pues las terapias, sobre todo, grupales, individuales. Sí, nos pasan por aquí la nota. El ocio, hacemos también charlas, damos formación a los colegios, vamos a los colegios a formarles, damos formación a la universidad también. Por ahí. ¿Vale? O sea, también formamos a psicólogos, formamos a profesores. También nos movemos mucho con la administración, hemos ido al Parlamento de Cataluña, incluso hemos leído un manifiesto allí, y nos juntamos con todos los grupos parlamentarios. Y todo esto ha sido un poco autodidacta, ¿no? Por la impresión que me da de, oye, mi familia le pasa esto, a esta familia también, nos vamos a juntar y vamos a intentar aprender para que al final nuestros hijos y nuestros familiares puedan tener la mejor atención posible. Aparte de que no contáis, digamos, o tú me dirás, con un apoyo institucional tan importante, ¿no? Porque dices que os financiáis con la cuota de los socios, no recibís tanto en tema de subvención. ¿Cómo os tratan las instituciones? Yo que sé, el gobierno, el parlamento, dices que ha sido, el ayuntamiento, cuéntame. Pues mira, sí, nos autofinanciamos, o sea, no tenemos apalancamiento financiero, que se llama, ¿no? O sea, no tenemos préstamos ni nada. Y entonces somos sostenibles. Pero buscamos las subvenciones porque hay muchas familias que no pueden pagar, a lo mejor, o sea, mira, el sábado pasado tuvimos la asamblea de socios anual y vinieron un grupo de adultos autistas que son socios ellos mismos, ¿no? Y nos dijeron que uno de ellos nos dijo que no podía hacer terapias porque no tenía dinero suficiente, porque están ¿Y en este tipo de casos se les deriva algún tipo de...? Pues nos encantaría poderles ayudar. Por eso vamos a las subvenciones, ¿vale? O no sé de qué forma, no sé deberían tener como una especie de beca, lo estamos mirando, ¿no? A ver de qué forma se puede tener una beca. Pero de momento no tenemos tales beneficios en la asociación como para... Pues si no tendrían que ir, digamos, a salud mental de la seguridad social, ¿no? Podríamos decir que tendrían que derivarlo desde su médico a salud mental. Sí, pero es que salud mental no tiene los recursos suficientes. Yo con mi hijo fui al CESMA, antes estaba en Gavà, creo que ahora en Vila de Can Sayú, ya no voy, pero fui pues por tener un apoyo también en la seguridad social que no viene mal. Y me dijeron que no podían hacer más de lo que la asociación ya está haciendo. Claro. Y me derivaron a donde yo estoy, a la asociación. Vale. Con lo cual quiero decir que la propia sanidad pública nos deriva casos, o sea, que es que a veces que nos llegan diciendo, me han enviado del hospital o me han enviado del CAP. Entonces deberían ayudarnos, o sea, claro. ¿Sabes? O sea, es que somos como centros concertados. Pues aquí desde nuestra pequeña... Eso es lo que siempre estamos solicitando a la administración. Sí, desde nuestra pequeña audiencia pedimos a los organismos pertinentes que se solidaricen un poco porque es una causa muy importante y se dedican recursos para muchísimas causas y esta que afecta a un 3 y pico % de la población, que además estamos diciendo que tiene una incidencia muy importante de falta de trabajo, de problemas en el colegio y un desamparo total por parte de las instituciones. Yo, a ver, no soy aquí un influencer que tenga millones de seguidores, pero desde nuestra pequeña audiencia, ojalá podáis encontrar algún tipo de ayuda para este tipo de casos de personas que se ven desamparadas porque no tienen los recursos económicos suficientes para poder financiarse algo que es necesario para ellos. Y los que lo estamos haciendo, pues a todos los padres les supone un esfuerzo importante. Y bueno, también tengo que decir que hemos trabajado, que una de las cosas en las que hemos trabajado mucho es para ser utilidad pública, y hemos conseguido ya desde el año pasado ser una entidad de utilidad pública. ¿Y hasta entonces qué erais? ¿Una asociación normal? De padres, o sea, no de padres, de familias y también de autistas, o sea, porque los autistas también evidentemente son socios, o sea, porque socio es la familia en general, ¿no? Pero ahora mismo hemos trabajado para cumplir los requisitos de la utilidad pública y lo somos, con lo cual estamos más abiertos a las ayudas de la administración. Claro. Porque también tenemos unas obligaciones como utilidad pública, que es atender a los que vienen.
atender a los que nos están derivando la sanidad pública. Tengo que decir que tenemos familias en lista de espera de casi un año. Jolín. Un año. Claro, pero al Pero final no los porque recursos, no podemos. claro, porque los recursos no son los que podemos. son. Porque para eso tendríamos que contratar más psicólogos, tener locales más grandes, mirar si es sostenible, más herramientas, que seguramente lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque como asociación que somos y comprometidos con nuestra causa, pues no sabe mal no acoger a todo el mundo que viene, ¿no? Porque es que llaman por teléfono y te hacen llorar. Claro, normal, pero al final está en una situación complicada también. Es como si a ti cuando Claro. le hicieron el diagnóstico a tu hijo no le hubieran podido dar la atención que Es necesitaba. que te están diciendo a lo mejor que su hijo se ha intentado suicidar 2 veces. Madre mía. Sí, ¿Eh? sí. Y no hay unos medios a disposición para esto, es que me parece súper fuerte. No, porque lo llevarán al psiquiatra y a lo mejor le dan un ansiolítico. Pero esto es una contención... Sí, es algo muy particular, ¿no? Claro, temporal, pero si no tienes una terapia detrás y todo un trabajo detrás, va a volver y no va a pasar. Aparte que también es una pena, si no se atiende, que se llegue a que una persona, lo que te decía, no salga de su casa, de su habitación, gente que tiene una inteligencia muy buena y unas características muy buenas que podría aportar a la sociedad y que sin embargo por no haber estado atendida se está perdiendo ese activo. Se está perdiendo ese activo y además va a ser pues una carga. Una carga, podríamos decir, una carga. Sí, ¿Vale? sí. Qué fuerte. Pues no sabía, la verdad, no tenía ni idea de cómo estabais en tema asociativo y tal, pero creo que es muy importante lo que hacéis y ojalá podáis acceder a más tipos de subvenciones y todo esto, porque creo que la definición de utilidad pública se encaja perfectamente en lo que hacéis vosotros. Para mí es un servicio impresionante lo que dais a las decenas de familias que hay en Viladecans Pues que tienen este trastorno en sus familias y que necesitan de un apoyo, porque es que si no, es lo que tú dices, la incidencia en trastornos depresivos, en intentos de suicidio es súper alta y no se puede dejar de lado a este tipo de personas por parte de las instituciones, por parte de todo el mundo. Creo que ojalá podáis seguir creciendo como lleváis creciendo estos últimos 20 años y creo que hacéis una muy buena tarea en lo poco que conozco. Pero me gustaría pasar ya, si te parece, a la parte final, que está relacionada también un poco con los motivos por los que tú entraste a esta asociación, que es el tema de que, bueno, tú mismo lo has comentado, que tu hijo tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista. Sí. Me gustaría conocer cómo es para unos padres, en este caso para una madre, primero el ver que le pasa algo o que tu hijo tiene unas características particulares. ¿Cómo es para ti eso, luego el diagnóstico y luego el vivir cada día con alguien con este trastorno? Bueno, yo me metí en la asociación, que es lo que primero me has preguntado. Bueno, pues creo que ya lo he dicho, fui en Sant Joan de Déu, junto con una psicóloga privada, me hicieron el diagnóstico y encima de la mesa tenían el folleto de la asociación. Entonces, bueno, tardé un año un poco en asimilarlo y fui a la asociación. Al principio estabas un poco en negación, ¿no? No querías, por así decirlo, catalogar a tu hijo. Sí, estás un poco en shock y dices, bueno, ya iré, ¿no? Pero la verdad es que es lo mejor que he hecho y todas las familias que están dicen lo mismo, que ha sido un antes y un después, ¿vale? Porque te encuentras con otras familias que están en tu situación y puedes hablar y hacer esa terapia de grupo, también tú. Y luego mi hijo tiene amigos ahora, socializa un montón, tiene amigos ahora que los ha conocido allí, cuando era pequeño, y son sus amigos de cuando era pequeño. Claro. Cosa que en el colegio no hubiera podido hacerlo, porque no tenía esos iguales en Le que lo costado mucho aceptaban, más. ¿no? Y entonces, pues esa fue la razón, y porque no había otra cosa. O sea, yo la sanidad pública no... bueno, puede darte un primer diagnóstico, no siempre, ¿vale? Pero bueno, pero no un seguimiento. Y es un seguimiento a veces de por vida. Claro. Puede ser que mi hijo ahora, pues, terapias va una vez al mes solo, y a lo mejor no le haría falta ni una vez al mes, sino cuando lo necesitara.
Pero bueno, tiene que haber alguien ahí para apoyarte. Y luego son muchas cosas. Cuando son adultos, ¿qué pasa? Porque no solamente hay autistas, son niños. Crecen y como no es una enfermedad, que es un trastorno, esto les acompaña de por vida. Claro. Y pueden tener problemas luego en su vida. Pueden encontrar un trabajo, quedarse en paro, no llevarlo bien, costarles luego tener otro, la vejez, vivir en un piso, ser autónomo. Todas estas cosas también las tenemos que llevar las vamos a tener que empezar a hacer desde la asociación, Claro. ¿no? Buscar un piso de protección oficial, si hay, o tutelado, los que no pueden vivir solos, o sea, hay una serie de problemáticas que esto lo hacen las asociaciones. Ya más a nivel particular, los autistas tienen acceso a más ayudas o a pisos de protección oficial, o más que una persona más neurotípica. Pues mira, lo de los pisos de protección oficial no lo sé, pero a mí me parece que ayudas especiales por ser autistas, las únicas ayudas que pueden tener son si tienen un baremo de discapacidad, pues como cualquier otra persona que tiene una discapacidad. Sí. Y últimamente me han dicho que es más difícil tenerlo, porque hay muchos chicos de la asociación, chicas, que tienen el diagnóstico autista, pero no les dan No les da la discapacidad. No se las dan. Y sin eso están en igualdad como cualquier otro, menos. Claro. Menos, porque tienen menos herramientas a la hora, por ejemplo, de ir a buscar un trabajo. Van a tener menos herramientas que otra persona, seguramente por sus características. Y tú como madre, volviendo un poco al tema, ¿cómo es como para una madre el tener un hijo autista? Bueno, a ver, yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Simplemente. Si es feliz, si conseguimos que sea feliz, yo creo que ahora, pues, creo que sí, quiero pensar que sí que lo es, más o menos, como sus altibajos como todo el mundo, pues ya tenemos, ya estamos contentos. Hay que reconocer que de pequeño, pues, hay mucha dedicación, ¿no? De llevarlos a terapia, de llevarlos a tal, de estar detrás, de apoyo. Pero en el fondo yo creo que todos los padres que conozco están contentos con su hijo, porque es su hijo, ¿no? O sea, claro. Y también son originales. Tienen una visión del mundo original. Me ha gustado mucho que no has hecho una distinción, por así decirlo, con tu otra hija. Simplemente lo único que quieres es que tu hijo sea feliz y para ello, pues, te has desvivido durante los últimos 20 años en la asociación, imagino, pues eso, para llevarlo a terapia y ahora haciendo este voluntariado. Creo que es muy bonito y creo que es una bonita manera de concluir esta charla. Espero que te lo hayas pasado bien. Pues yo personalmente creo que ha sido de las más interesantes y creo que va a aportar muchísimo para la gente que se haya quedado aquí hasta el final, porque hemos hablado, yo creo, de algo muy interesante, de una problemática que no se está teniendo demasiado en cuenta a nivel administrativo y a nivel institucional, y creo que va a aportar muchísimo y espero que lo vea mucha gente, porque creo que es una vivencia muy impresionante la que has tenido y de verdad que te deseo lo mejor para ti y para la asociación. Y nada, sin más, vamos a ir despidiendo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. No tengo ni idea de cuánto llevamos, pero creo que ha sido una barbaridad. Muchísimas gracias de nuevo y gracias de nuevo a María Jesús. Nos vemos en la próxima. Vale, gracias.